Muy buenas noches. Eh, hoy quisiera hablarles de las palabras y de cómo las palabras que usamos crean la realidad que vivimos. Eh, lo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de hablar, de crear oraciones, de darle un sentido, un significado a las cosas, tanto las que experimentamos como las que vemos y vivimos. Y a través de estos significados vamos viviendo nuestras experiencias. Cuando crecemos, no nos enseñan la importancia de las palabras que usamos, no solo sobre nosotros, sino también sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Nos dicen que simplemente estamos describiendo. Es lo que nos enseñan cuando empezamos. Nos dicen, mira, esta es una vaca, esta es una silla. Estás describiendo lo que hay. Pero no te dicen que las palabras tienen un impacto en tu forma de vivir la vida. Cuando tú le dices a un niño, ¿sabes qué? No puedes, déjame a mí. Puedes pensar, bueno, pues es que había prisa, es que esto, pero tú le estás dando a él el significado, le estás haciendo que él entienda que él, ¿sabes qué? Déjamelo a mí, no, no puedes, ¿no? Déjamelo a mí significa un no puedes. Y entonces quizás cuando él crezca y escuche a alguien que diga eso, su interpretación va a venir desde eso que aprendió cuando era niño. Y va a vivir esa realidad quizá desde este lugar de dolor, desde este lugar en el que él se sintió que no podía, que no era capaz, aunque la otra persona no lo haga con esa intención. Porque los significados son personales, no son los del diccionario, porque cada uno viene cargando una historia, y no solo una historia personal, también una historia familiar. Y a veces tampoco nos damos cuenta del peso de la historia familiar sobre nuestras palabras y sobre nuestra propia vida. Trabajando en mi grupo, en mi comunidad de Empodérate, una chica me comentó, tal cual, ¿no? Yo vengo con el mandato de que no se debe llorar, ¿no? Que las que nos apellidamos tal, no lloramos. Y ella creció con este mandato, ¿me entienden? Son palabras que pareciera que se las lleva el viento, pero que pueden tener un impacto tan fuerte en nosotros y en nuestra forma de vivir. Ella lleva rato trabajando esto, ya identificó que viene de ahí, que fueron esas palabras, ese mandato de su abuela, pero no ha podido soltarlo, no ha podido dejarlo, porque aquí también vienen lealtades. Y esto también nos detiene a veces de darnos cuenta cuando estas palabras tienen este impacto y cuando no podemos soltarlas, porque a veces también está el hecho de yo amaba a mi abuela y cómo voy a serle desleal dejando de hacer eso. Y no lo piensas de esta forma, pero es un sentimiento, es interno y te lo impides, te lo bloqueas, no te lo permites. Y es que aunque pareciera que las palabras se las lleva el viento, se nos pueden quedar tan clavadas en nuestro ser, pueden dejar una huella tan profunda, que pueden afectar muchas áreas de nuestra vida que ni siquiera nos imaginamos. A través de mis sesiones de bioneuroemoción, yo he encontrado mujeres que regresan a un pasado, a una historia y a frases que escucharon o que les dijeron que jamás pensaron que habían tenido ese impacto en su vida, que les habían llevado a creer ciertas cosas del dinero, de sus capacidades, de sus posibilidades, de incluso hasta de ser felices. Porque hay personas que vienen con historias de un sufrimiento muy intenso. Y entonces, acarreando esta historia familiar, llegamos a nuestra vida creyendo inconscientemente que hay que sufrir para valer. Y no nos permitimos buscar algo sencillo, algo que nos haga la vida más fácil, porque entonces dejaríamos de valer. Y ahí vienen las palabras. Es que el trabajo es duro. El trabajo tiene que sudarse. Y son palabras, pero está creando una realidad de sufrimiento y de dolor que no le permite a la persona avanzar. Lamentablemente, vivimos muy inconscientes de lo que sale de nuestra boca. A veces decimos las cosas sin pensar y es cuando más tendríamos que poner atención a lo que decimos, porque en ese momento, sí, Michelle, exactamente, las palabras son muy fuertes. Porque en ese momento, cuando lo decimos sin pensar, muchas veces sale el inconsciente. Esos errores que a veces decimos que decimos, habría que analizar si realmente son errores. Porque cuando no nos damos cuenta, puede salir esa verdad inconsciente.
Y por eso es tan importante cuidar nuestras palabras, y no solo las que expresamos hacia los demás, porque nuestros pensamientos están formados de palabras. Y lo que nos decimos internamente impacta completamente lo que nos permitimos y lo que podemos. Si tú estás ante algo y lo ves, y desde el momento en el que lo ves dices, esto es difícil, desde ahí estás eligiendo ni siquiera intentarlo. ¿Por qué? Porque si nunca lo has hecho, ¿cómo sabes que es difícil? Entonces usas esta palabra y esta palabra ya crea una realidad en la que tú ya estás imposibilitada de avanzar. Ya no tienes herramientas, ya ni siquiera te ves la posibilidad. Esa palabra está creando una realidad en la que no te permites. Exacto, Michelle, a nosotras mismas como nos hablamos. Y creo que ahí ponemos menos atención de lo que les decimos a los demás. Incluso cuando hablamos con otras personas, tratamos de ser cuidadosos para no herir sensibilidades o para no caer mal o para no molestar. Pero cuando nos hablamos a nosotras podemos ser tan crueles. A mis hijas les digo que cambiamos el discurso. Pero ¿sabes qué, Michelle? Si tú no lo cambias hacia ti misma, ellas, no te creas, yo también tengo hijos y ellos se dan cuenta de cómo te tratas. Es muy difícil quererles decir a nuestros hijos que cambien el discurso cuando a veces nosotras mismas no lo hacemos. Cuando ellas se dan cuenta de que nos equivocamos y ponemos una cara y a veces decimos, ay, qué tonta. Y no nos damos cuenta, es de automático. Ya ni siquiera pasa por el proceso, es un hábito invisible. Pero ella te escucha y te ve. Y así aprendimos nosotras también. Nuestros padres también tenían sus hábitos mentales, la forma de tratarse, y entonces nosotros crecimos viendo eso como si fuera lo correcto. Porque además de todo, pues son esas personas fabulosas, grandiosas que nos aman, que nos crearon, ¿no? Entonces, venimos de historias familiares donde antes no se preocupaba uno mucho por nuestra salud emocional, ni por las palabras, ni por nada de esto. Si no estabas enfermo y no ibas al doctor, no tenías nada malo, ¿no? Y incluso ir a un psicólogo o un terapeuta o alguien que tratara las emociones, pues no era lo mejor y tampoco era bien visto. Pero hoy en día que tenemos esta apertura tan grande al tema de las emociones, al tema de a todos estos tipos de terapia. Yo que, por ejemplo, soy coach ontológico, soy coach en escritura terapéutica, soy una acompañante en mi neuroemoción y cada una de ellas tiene formas distintas de ayudarte y aplican también para diferentes personas. Hay personas para las que las terapias no van y en cambio una sesión de bioneuroemoción que es como más rápida, más directa, llega más al grano, les funciona más. Hay otras personas que les sirve más el coaching porque ya tienen un camino andado y lo que quieren es poder continuar y quitarse esos bloqueos. Entonces, el hecho es que no nos debemos de permitir el aprender diferente, el desaprender lo que ya nos habían enseñado, el tratar de cuidar cada cosa que sale de nuestra boca, pero que antes estuvo aquí, porque aquí se sembró la semilla. Y a veces pensamos, es que no lo dije, pero lo pensaste y a partir de ese pensamiento empiezas a crear esa realidad que vives. Si tú piensas, híjole, no, me van a rechazar, tú ya estás creando un contexto en tu mente, en la energía que tú proyectas hacia las personas con las que vas a ir, tú ya vas con desconfianza e incluso te puedes sabotear. ¿Por qué? Porque internamente no quieres sufrir un rechazo, no quieres sufrir que te digan que no. Entonces, te enfermas, te duele la garganta, pierdes la cita, se te choca el coche. Entonces, es que sucedió. No, es que estas cosas nosotros las creamos. No existen las coincidencias, lo que dicen es como las diosidencias. Claro, lo que crees es lo que creas. Y la energía que tenemos, nuestra mente es tan poderosa. Y lo han dicho, y hay muchísimos estudios y libros que te lo demuestran. Cuando tú cambias tu forma de ver el mundo, cambia todo. Hace unos días veía yo una película de un chico, no me recuerdo bien el nombre, pero es de un hombre, el de la guerra. Y era de un chico que era un corredor olímpico que le toca la guerra, y tiene que ir a la guerra y se cae su avión, lo atrapan los japoneses y lo quiere quebrar. Un japonés lo quiere quebrar porque él tiene una visión de la vida diferente, él no se deja, él es fuerte. Y al final es lo que él se dice a sí mismo, es lo que él cree de sí mismo. Y entonces lo tratan de quebrar, pero no lo quiebran. ¿Por qué? Porque él tiene una visión del mundo creada a través de estas definiciones con las que vivimos, que podemos cambiar si no nos sirven. Por eso en otros videos les he dicho, o sea, duda de lo que crees. Piensa, ¿qué pasa si existe otra posibilidad? ¿Qué pasa si esto que yo creo que es verdad absoluta no lo es? Si yo digo que el dinero es sucio, ¿qué estoy diciendo? Pero además, la incongruencia, no digo que el dinero es sucio, pero yo quiero dinero. ¿Por qué? Porque quiero comer, porque quiero comprarme cosas, pero digo que el dinero es sucio. Y entonces desde el momento en el que digo que el dinero es sucio,
esa creencia va a hacer que lo rechace inconscientemente, que lo pierda, que me lo gaste, que tenga deudas y que se vaya, porque en el fondo no lo quiero, porque es sucio. Entonces, por eso les digo que las palabras crean la realidad. Hay que tener mucho cuidado y hay que ver qué sentido le damos a lo que decimos, qué sentido es para nosotros, no para los demás. Porque al final a veces pensamos que hablamos bien y que quedamos bien, pero en el fondo lo que decimos nos impacta más a nosotras que a los demás. No sé si te ha pasado que a veces cuando finalmente dices algo que no habías dicho antes, te caen en mente de muchas cosas. Dices, órale, es cierto. Porque a veces decirlo en voz alta lo hace cierto y te hace pensar lo que estás diciendo. Cuando lo piensas, crees que no pasa nada. Pero esas siguen siendo palabras y siguen moviéndote a hacer, a pensar. Cuando estás con alguien y ese alguien quizás no te ve bonito o no te habla bonito, si tu diálogo interior es pues de que no eres suficiente, de que no vales o de que no importas, las palabras que van a llegar a tu mente son: a esa persona no le interesa, no, lo que tengo que decir no vale, creo que no soy una buena compañía. Pero esas son palabras que están creando esa realidad. Entonces tú también generas una energía hacia la otra persona. Y entonces obviamente vas a recibir eso. Y un ejemplo muy chistoso es cuando tú conoces a alguien que los demás dicen o todo el mundo dice, es que esa persona es odiosa y es súper grosera. Y quizás tú siempre la has visto como alguien bueno. Entonces llegas y lo tratas bien y te trata bien. ¿Por qué? Porque tú ya llegaste con un concepto, tú te dijiste algo acerca de esa persona. Tú dijiste, bueno, a mí nunca me ha hecho nada, yo creo que es buena persona. Y son palabras. Y esas palabras que pensaste definieron la forma en la que te relacionaste con la persona. Y en cambio los demás vienen desde un lugar donde dicen, es que esta persona es grosera, es mal, o es pedante, o es petulante, o te ve así hacia abajo. Y entonces se crean una idea, meten a la persona en la cajita y a través de esas palabras con las que definieron a esa persona, la viven y se relacionan con ella. Entonces, cuidemos nuestras palabras. Si la realidad que vivimos no nos gusta, empecemos por trabajar nuestra mente, las palabras que usamos. Quizás ahorita en esta pandemia me dirás, híjole, es que pasan cosas terribles, yo no tengo trabajo, no vendo suficiente. Perfecto, ¿qué te estás diciendo a ti misma? ¿Que está difícil? Ok, ¿qué crees que vas a encontrar? ¿En qué crees que te estás enfocando? En lo que está difícil. Pero ¿qué pasa si empiezas a pensar, ok, está difícil aquí, pero voy a buscar acá, o voy a ver en qué otras opciones es más fácil? Y entonces abres a tu mente a la posibilidad de que hay algo más. Y entonces tu mente, que es tu mejor aliada, va a buscarla. No te tienes que estar preocupando. Ella va a buscar a las personas, se va a fijar en cosas. Y es cuando empiezan a pasar estas coincidencias que no lo son. ¿Por qué? Porque tú misma te permitiste abrirte a la posibilidad. Entonces, si no cuidamos nuestras palabras, la realidad que creemos en nuestra vida se va a alejar muchísimo de lo que deseamos. Yo esta semana trabajé con una mujer que vive en Venezuela y que me contaba situaciones de su vida complicadas y ella se enfocaba mucho en todo lo malo. Pero cuando me las contó yo pude escuchar cosas buenas, yo pude escuchar que hubo gente que la ayudó, que llegó, que estuvo con ella, que donde parecía que no le iban a atender, la atendieron. Entonces, cuando le pregunté, oiga, mi señora hermosa, ¿se fijó usted? Porque es una señora mayor. ¿Se fijó usted que sí llegó alguien a ayudarla? Que se juntaron más de 2 personas para llevarla, que a pesar de que parecía que no le iban a atender, la atendieron. Se da cuenta que usa sus palabras solo para definir una realidad horrible cuando también hay cosas buenas. Si empezamos a cambiar nuestras palabras, nuestro diálogo, vamos a empezar a cambiar la forma en la que vivimos. Porque aquí es donde se crea el mundo, aquí. Y a partir de lo que creamos aquí es lo que vamos a mandar al mundo físico. Y eso, la realidad es que no lo digo yo, hay muchísimos libros que te lo dicen. Te dicen, todo lo que existe hoy en día fue un pensamiento en algún momento para alguien. Alguien lo creyó posible. Y es así. Y muchas gracias, preciosa. Y es así, cuando tú te permites pensar y creer algo que te sirve, que te ayuda, empiezas a crear una realidad diferente. Pero cuando te dedicas a hablar, a usar palabras que te desempoderan, que te lastiman, que te hacen pequeña, a usar palabras que definen un mundo donde no puedes. Ese es el mundo que te vas a encontrar. Tú lo estás declarando así. Y entonces, eso es lo que vas a conseguir. No es mágico, pero tú defines tu mundo. A hoy en día te puedo decir que así como hay gente que no tiene trabajo, que no tiene dinero y que le va muy mal, hay gente que aunque perdió su trabajo, encontró posibilidades y está saliendo adelante. ¿Por qué? Porque en su mente creó esa realidad que es la que deseaba. No se permitió pensar que no era posible. Y así es como se han alcanzado todos los logros. Alguien tuvo que pensar que era posible llegar a la luna. Alguien tuvo que pensar que era posible tener una computadora.
Alguien tuvo que pensar que era posible hablarnos desde lejos con un celular. Entonces, esas personas usaron sus palabras para crear esa realidad fantástica que veían nuestros padres, abuelos, en películas, que era ciencia ficción 100%. Entonces, tengamos cuidado con nuestras palabras, usémoslas para crear esa realidad. No tiene que existir hoy, pero primero tienes que crearla aquí. Es como las visualizaciones. Cuando tú visualizas y eso que visualizas, generas esa energía. Cuida lo que visualizas, porque si visualizas lo malo, entonces vas a hacer que se mueva la energía para generar eso, porque es lo que estás pensando. Y la mayoría de la gente sabe y tiene muy claro lo que no quiere, y muy pocas tenemos claro lo que sí queremos. Así que empecemos a pensar qué palabras me ayudan, qué palabras me empoderan, qué palabras me ayudan, y a usarlas más. Y a tener conciencia de qué palabras me desempoderan, me lastiman, qué palabras me digo que me hacen sentir mal, que me bajonean durísimo, que no me ayudan a seguir en lo que yo quiero, y dejarlas de usar, ser más presentes en nosotras, en nuestro lenguaje y en nuestros pensamientos. Y pues antes de terminar este live, que espero que les haya gustado, no sé si tengan algún comentario o pregunta que quieran que yo responda, pero les quiero invitar a mi comunidad. Yo creo una comunidad en Telegram, en la que la próxima semana vamos a empezar el reto del mes, que son ejercicios de escritura terapéutica para conectar con nosotras. Y en lo que empezamos estoy haciéndoles algunas preguntas. Las preguntas nos ayudan a empezar a ver cosas que quizás no habíamos visto antes, a cuestionarnos cosas que quizás jamás nos preguntamos. Y yo, la verdad es que lo que yo deseo es que todo esto que yo he aprendido y que yo sé que se puede cambiar, que funciona, llegue a más personas. Ese es un deseo que tengo muy grande. Esta comunidad es gratuita y ojalá te animes a compartir conmigo. Ojalá te animes a entrar y no nada más entrar a participar, porque a veces entramos a cosas y simplemente entramos por entrar, pero yo quiero que entres con ganas de transformar tu mente, con ganas de hacer esto que te digo, de empezar a ver la vida como la quieres y a crearla como la deseas, porque es posible. Hay muchísima gente que ya lo está haciendo y no son más especiales que tú ni que yo. Son iguales. La diferencia es que ellos conocen estas cosas y las trabajan en su persona. Hoy estaba escuchando un audiolibro de Raymond Samsone que decía que a veces estudiamos mucho, leemos mucho, pero esa información no nos sirve de nada si no la aplicamos, si no hacemos algo, si no nos ponemos en acción. Y yo quiero que hagas esto en mi comunidad, que tomes manos a la obra y que poco a poco empieces a darte cuenta de realmente qué crees, realmente cómo esa creencia te afecta y que empieces a darte cuenta de que tú puedes transformarla. Tú eres la dueña de tu vida, tú decides cómo vivirla y es hora de que tomes en tus manos el poder de elegir lo que quieres. No depende de nadie más, solo depende de ti. No necesitas que el mundo cambie. Cuando tú cambies, tu mundo va a cambiar. Te lo juro, yo lo he vivido así. Y bueno, pues termino este live y de verdad te deseo que si no es conmigo lo encuentres con alguien más, pero que busques este camino para transformar tu mente y para convertirla en tu aliada perfecta, para crear la realidad que estás deseando vivir. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado en este live. Si puedes compartirme, te lo voy a agradecer. No puedo llegar a toda la gente que yo quisiera, pero si tú sabes de alguien que este live pudiera ayudarle para entender algo, para vivir de otra manera, para cuestionarse algo, te voy a agradecer enormemente. Te agradezco también que hayas estado conmigo y te dejo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Hasta luego.